Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos listos para empezar este tiempo, tanto de enseñanza como de meditación, y principalmente que podamos estar eh, caminando en el camino del Señor, en la palabra, en lo que Él tiene para ti, para mi vida, para cada uno de los que estamos reunidos. Eh, en este día, pues primeramente te doy gracias por estar atento a lo que Dios quiere para tu vida. Y enseguida pues vamos a ver el pasaje que hoy del cual Dios nos va a hablar. Está en Romanos 13. Yo creo que todos sabemos los primeros dos versículos, y muchos lo hemos utilizado en muchos lugares, en muchas cosas, el cual dice así. Acompáñame a tu Biblia en Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos al versículo 7, más abajito. Dice: Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En el versículo un poco más abajo, al 10, Pablo hace referencia al amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. En tu nombre levantamos este tiempo, Señor, una vez más de predicación, de lectura de tu palabra y de enseñanza principalmente, que esos son los principales motivos por los cuales estamos aprendiendo más y más y haciéndolo de esta manera. Pedimos que tú ilumines cada corazón, a cada uno de nosotros, y que, Padre, tú nos des gracia, fortaleza y fuerza en todos los aspectos de nuestra vida, y en este día nos ponemos delante de ti para hacer tu voluntad. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Pensemos por unos minutos. Yo te invito, medita unos segundos, minutos. Si se preguntaran, o si les preguntaran en este momento, ¿qué es lo que más te apasiona? Aquello que quisieras hacer en este momento, ahorita. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Sea cual sea tu respuesta, yo espero en Dios que no te equivoques. En esta semana yo estaba leyendo Romanos, ya acabé el libro completamente, pero me quedó este pasaje en mi mente. Al final del capítulo 13, del versículo 10 al versículo 14, nos hace referencia mucho a que cuál es nuestro principal motivo: el amor. Dice, como Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí también lo dice Pablo, y luego dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de toda la ley, como dijo Jesús también, es el amor, amarnos. Pero el versículo 11 al versículo 14 nos habla muy duramente. Dice, es tiempo de levantarnos, la hora está cerca, la noche está avanzada, ya viene el día, o sea, el día de la glorificación de Jesús. Dejemos las cosas de las tinieblas, vistámonos las armas de luz. Todo esto habla referente a los últimos tiempos. Yo no sé si estás preparado, estás listo para lo que viene adelante, pero el tema de hoy es preparándonos hacia el futuro, para el futuro. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que más deseas en este momento? ¿Qué es lo que anhelas hacer? Si alguien te dice, ¿quieres algo? Pídelo ahora. ¿Cuál es tu respuesta?
Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si tu respuesta tiene que ver con Dios y su voluntad, vamos bien. Pero si te fuiste por el área material, dinero, escuelas, familia, piensa en esto que dijo Jesús en Lucas 6:45. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Te fuiste por el lado correcto? ¿Te fuiste por un lado más o menos? Este pasaje de Romanos tiene muchísimo que escarbar, mucho que sacar. Quiero tomar unos versículos así como al inicio, pero principalmente queremos concentrarnos en que todo lo que aprendamos sea para nuestro bien en el porvenir, en el futuro. Los primeros dos versículos, como les comentaba, ya hemos hablado de someterse a la autoridad. Hoy en estos días, ¿cuántas veces no hemos escuchado marchas contra nuestros gobernadores o contra el gobierno? ¿Cuántas veces no hemos visto que la gente se levanta porque quieren respuesta del gobierno, del presidente, quieren sacarlos? O sea, hay tantas cosas en esta semana que hemos visto que en realidad no nos estamos poniendo bien a ver qué es lo que dice Dios. Él estableció las autoridades. Fíjate qué dice en el versículo 1 y versículo 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad que ya fue establecida por Dios, te estás resistiendo, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Primer punto es obedecer. Es un deber como cristianos obedecer a nuestras autoridades. ¿Pero por qué? Por lo que dice el versículo 2. Y el versículo 1 antes dice, porque por él han sido establecidas y no debemos resistir a lo establecido por Dios. ¿Cuántas veces critican o hemos criticado lo que han hecho las autoridades? Tenemos que fijarnos bien, no debemos andar criticando, juzgando, porque por Dios están en ese lugar. Tenemos que aprender a orar por ellos para que cambien su manera de ver las cosas, arreglen las cosas que están mal. Pero no por eso tenemos que criticar o decir, fuera, sálganse. Claro que no. No nos corresponde en este punto como cristianos, no nos corresponde hacer eso. Solamente orar por ellos para que Dios les dé una dirección clara y sabia. Me adelanto un poquito en cuestión del tema por el tiempo. Pero fíjate bien, ¿qué dice en el versículo 8? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y como dijo Jesús, le dijo al joven rico, te hace falta, o ya conoces los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo eso es guardar los mandamientos. Pero si te falta el que vendas todo y vengas en pos de mí. A lo cual el joven rico era algo que no podía soltar. A nosotros también nos dice, ok, si guardas todo esto, tienes que amar a tu prójimo, porque guardando esto estás cumpliendo la ley. El versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que toda la ley, todo el cumplimiento de la ley es el amor. En el versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades. También habla de las autoridades en la iglesia, las autoridades en la casa. Tenemos que aprender a someternos. Y algo que podemos observar en todo esto es que si estamos bien, primeramente con Dios,
amándolo a Él y luego amando a nuestro prójimo, todo esto se resume en el amor y por consiguiente nos lleva al tener el fruto del Espíritu. Más adelante tocaremos ese punto otra vez, pero algo que me sale en este punto, en el versículo 7. Versículo 7 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Le debemos pagar impuestos? Sí. Jesús mismo, en el ejemplo con Pedro, le dijo: ve y saca un pez y abre su boca, y lo que adentro trae una moneda y lo que es el valor es por ti y por mí, y paga los impuestos. Ok, Jesús pagó impuestos, Jesús obedecía la ley. Lo que dice al final del versículo 7, dice: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Aquí ya no habla de algo económico, habla más bien algo espiritual. Y el respeto y la honra van de la mano junto con el amor. Si no lo haces con amor, no estás respetando, no estás honrando, lo estás haciendo a fuerzas. Tengamos cuidado, tenemos que obedecer, amar a todos los que nos rodean. El siguiente punto es precisamente eso, amar. Versículo del 8 al 10 dice: no deba nada, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí la ilustración de lo que Jesucristo mismo nos dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos decir que aunque no nos guste, tenemos que hacer el pago de impuestos. Y lo tenemos que hacer con ese mismo amor cuando venimos a la iglesia y damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda. Esa misma actitud es la que tenemos que hacer al momento de hacer lo mismo con el gobierno. A mí me encanta mucho la historia cuando dice que llega Jesús, le llegan a Jesús y le dicen: oye, dinos, ¿es necesario o debemos hacer pagarle a César los impuestos, el tributo? Y Jesús dice: ¿por qué me tentáis? Mostrando una moneda. Y la respuesta más sabia: ¿de quién es la inscripción en esta moneda? Pues del César, dijeron el pueblo. Ok, pues denle a César lo que le corresponde al César y a Dios lo que es de Dios. Eso es como me impacta siempre. Por eso muchos se quejan de que tenemos que estar pagando impuestos por aquí y por allá. Y sin embargo también tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Pero tenemos que hacerlo de la misma manera. Como lo hacemos con uno, hacerlo con el otro. Con amor. El amor no es solamente una acción o un deseo hacia una persona. Es una mentalidad, una forma de pensar, una actitud, una disposición que produce conductas buenas hacia los demás. Y esta actitud de amar nos va a llevar a producir el fruto del Espíritu. ¿Cómo empieza el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. Primer punto, amor, y después lo demás: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22 al 23. Y todas estas son acciones del alma, no solo de nuestro cuerpo. Tenemos que sacarlo de las emociones, que quizás muchas veces no lo podemos separar, y aunque estamos tristes por fuera, por dentro debemos estar contentos, y hay muchas cosas ahí. El punto es que si lo hacemos con amor, creo que todo lo que hagamos va a ser en respeto y con honor a quien le debemos dar. También una de las formas de obedecer la ley y cumplir en la ley es cuando respetamos las leyes, ya sea de tránsito, las leyes morales. Recuerdo en este punto de las leyes de tránsito, yo preguntaba: bueno, en los señalamientos de la carretera hay un número que dice la velocidad.
Y yo siempre he pensado que ese letrero dice, esto es lo máximo, este es el tope al que debes ir. Pero yendo en la carretera, veo muchos carros que van más arriba de esa velocidad y digo, entonces eso es lo mínimo que tenemos que ir. No, está ahí puesto para detener y decir, esto es lo máximo. Sin embargo, mucha gente se va al tope y pasan el tope y se van de más. Pero bueno, tenemos que hacer cumplir la ley porque si no también nos exponemos a una sanción. Y ahí cuando entra la sanción, de ahí así ya no queremos pagar o hacer algo, la multa o algo. Tengamos cuidado, tenemos que aprender a hacer todo con amor y con cuidado. Los versículos que más me impactan y a los que quiero llegar es en el versículo del 11 al 14. Fíjate bien, dice, y esto conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es hora de prepararnos. Dice ahí el versículo 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Yo no sé si te estás preparando para eso. En este punto, la preparación no solamente es estar bien yo y Dios, sino el meternos realmente al estudio de la palabra y poder estar listos, preparados para cuando alguien nos pregunte o nos diga, tú estás mal, tú ves esto y está mal. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús en ese momento? Esto significa, este versículo significa, no dejes de estudiar primeramente la palabra de Dios. Es necesario escarbar la Biblia. No tratemos de analizarla físicamente o visiblemente con lo que está a nuestro alrededor. Porque si hacemos esto será como un libro más de una biblioteca, el cual nada más nos da información y ya. No, la Biblia tenemos que analizarla a la luz del Espíritu Santo, para que Él nos hable a nuestro espíritu directamente para escuchar su voz audible. Yo había escuchado esto y tiene mucha razón. ¿Por qué los cuentos como el de la Caperucita o el Corán, la Biblia de los musulmanes o el libro del Mormón, de estas sectas, por qué no son prohibidos en muchos países? ¿Y por qué la Biblia sí? Te digo la respuesta. Porque la Biblia es un libro inspirado por Dios y le tienen miedo a la gente, le tienen miedo los gobiernos y los demás no, son simples libros mortales. En los versículos 2 y 13 nos dice, la noche está avanzada, nos habla directamente a nosotros, se acerca el día. Desechen pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, andemos como de día, honestamente. Ya luego nos habla de glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, nada de la carne, dice, no en contiendas ni envidia. Tenemos que desechar toda obra de las tinieblas que hay aún por ahí metidas, guardadas en tu vida, en nuestra vida. Quitemos todo eso para estar limpios, puros. Y luego dice, y vestirnos de las armas de la luz. ¿Por qué? Así como nos dejó Pablo a las armas de la luz, es usar esa armadura de Dios. ¿Se acuerdan en Efesios 6:12? Acompáñenme a Efesios 6:12. Vamos a recordar un poco. Dice en el versículo 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente
a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y después de haber logrado todo, que estén firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación, esto es muy importante, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo y la espada de Dios es la palabra de Dios. Aquí de esta manera nos está diciendo: preparémonos para cualquier ataque del enemigo de Satanás. Y principalmente, como dijo Jesús, en aquel día el Espíritu les dará que hablar. Esto se refiere a que lo que hayamos leído y entendido en la Biblia, de ahí el Espíritu nos va a hacer recordar todas las cosas. Cuando alguien nos pregunte algo acerca de nuestra fe, acerca de lo que creemos que es lo que va a pasar, esas escrituras que están guardadas en tu corazón van a salir y van a explicar con la Biblia: esto dice la Biblia. Y nos ayudará en defensa tanto nuestra como de nuestra fe. Así que yo te animo una vez más: obedece, ama a tu prójimo y prepárate no solo en ayuno y oración, que es muy importante, sino también en leer, en entender la Biblia. Podemos apoyarnos de materiales en los cuales nos expliquen un poco cada versículo, algunos comentarios, no sé, cosas de la Biblia que digas: no entiendo por qué habla esto. Métete a escudriñarlo, métete a ver en qué contexto se habló, en qué contexto se escribió, para quién era y cómo te puede aplicar a tu vida. Entendiendo esto, llegaremos al punto de tener esa palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y estar conscientes de lo que realmente Dios quiere para tu vida, para mi vida. Y que no nos pase como dijo en Oseas 4:6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que no nos pase, no llegue a suceder esto. Aférrate a la Biblia, aférrate a la palabra de Dios. No nos dejemos quedar atrás por falta de ese conocimiento. Estudiamos y entendamos lo que estamos estudiando, porque una cosa es muy fácil decir: yo leo la Biblia, pero ¿realmente la entiendes? ¿La estudias? ¿La escudriñas? Ese es el punto principal. Y con respecto a la pregunta inicial, tu respuesta de qué es lo que en este momento quisieras hacer. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Qué estás pensando? Yo me puse a pensar eso en esta semana y caí en cuenta de que lo primero es: nos vamos casi siempre por algo material. Créanme que cuando reflexioné en estas palabras dije: wow, primero debe estar Dios, como es Jesús y como en este pasaje de Romanos dijeron: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya empieza. El prójimo es la familia, los más cercanos. Y después sigue los que conocemos, trabajos, escuelas. Y por último, ya muy lejos, es lo material. Entonces te digo, primero debe estar Dios. Que tu deseo sea llenarte más de Dios, buscarle más a Dios, acercarte más a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo su palabra, preparándonos, aprendiendo más, para que cuando alguien nos pregunte tengamos todo a la mano y en la mente: mira, esto dice la Biblia, yo pienso que esto es así. Te lo dejo a tú, pues para que tú medites, para que en este día y esta semana
en tu casa, en donde quiera que estés, comiences a leer, a escudriñar, a ver qué es lo que Dios quiere para ti, para tu vida. Pues Dios te bendiga. Estamos siendo despedidos y una vez más quiero invitarte a que el próximo domingo te vuelvas a conectar y aquí estaremos compartiendo con lo que Dios nos ha dado en la semana. Y te invito, sigues estudiando, no solamente escuches, métete a estudiar, métete a leer, escudriñar. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque tú has permitido el que podamos estar juntos una vez más en esta transmisión y a través de este equipo, Señor, que podamos, Señor, entender realmente cuál es el propósito tuyo para nuestra vida. Te bendecimos por todo lo que tú haces, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en nuestros corazones. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión y que tú estés con cada uno de ellos. Guárdales, bendíceles, ayúdales y que cada uno, Señor, esté poniendo su mente y su corazón para obedecerte a ti solamente. Nos ponemos en tus manos y te bendecimos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Aquí te esperamos el próximo domingo, en el mismo tiempo, misma hora. Y pues Dios te bendiga. Estamos los que se van a reunir en la iglesia también. Estamos siendo con todas las medidas precautorias, pero aquí los esperamos también. Dios les bendiga.